Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar del código ACB y cómo se va a manejar este código en la institución. Yo soy Juan Monsalve, yo soy neurólogo clínico. Estas guías están basadas en las guías de la Asociación Americana de Cardiología y en las guías de la Asociación Colombiana de Neurología. Bueno, ¿por qué es la importancia del código ACV? El código ACV es la segunda causa de muerte a nivel mundial, pero es la primera causa de discapacidad en el paciente adulto. Eso es lo más importante, que es la principal causa por la cual vemos a los pacientes adultos discapacitados. En nuestra población tiene una muy alta prevalencia por la baja accesibilidad al sistema de salud, el bajo nivel educativo y el bajo nivel socioeconómico. ¿Y eso a qué nos lleva? A que tengamos un mal control de las patologías metabólicas y mal control de la hipertensión arterial. Y básicamente hipertensión arterial y diabetes mellitus es la principal causa de accidente cerebrovascular isquémico. Bueno, en esta gráfica vemos dos áreas, una oscura y una clara. El área oscura es la lesión que pues inevitablemente va a existir después de que se presenta una ACV. Esta es la lesión que pues no podemos salvar. Y el área que no es tan oscura, el área naranjita, ese es el área que nosotros podemos intervenir y que es el área de mayor tamaño. Si hacemos bien nuestro trabajo, al final de 30 días vamos a ver cómo la lesión que dejó ese ACV es muy pequeña, pero si pues no hacemos bien nuestro trabajo o existen barreras para que lo hagamos bien, el área que inicialmente era salvable, pues finalmente se terminó eh, lesionando. En la institución, la responsabilidad de el código ACB está conformado por la jefe de enfermería de reanimación, auxiliar de enfermería de reanimación, el médico general y los médicos especialistas, donde se incluyen al neurólogo, el internista, el intensivista y el neurocirujano. Y el técnico de radiología también nos va a ayudar. Entonces, este paciente siempre debe llegar o siempre debe ser llevado al área de reanimación. Entonces, este es el flujograma del código ACV de la institución, tanto para el paciente que está hospitalizado, porque muchas veces se nos presenta el ACV en el paciente que ya se encuentra en la institución, está en hospitalización o está en urgencias o está en algún otro servicio, se debe hacer el mismo flujograma. Entonces, todo paciente con un déficit neurológico focal agudo debe ser clasificado como triaje 1 y debe ser manejado inmediatamente y llevado a el área de reanimación. Todo paciente con déficit neurológico agudo debe ser llevado al área de reanimación. Ya sabemos a cargo de quién está este paciente. ¿Qué se debe hacer con el paciente? Monitorizar los signos vitales, la tensión arterial, se debe hacer la escala del NIHSS y se debe tomar una glucometría. Entonces, inicial, estos cuatro pasos. Posteriormente, se lleva al paciente a TAC de cráneo simple y angioTAC, donde se incluyan las carótidas. Todo paciente se debe realizar el TAC de cráneo simple y el angioTAC al tiempo. Primero TAC, inmediatamente. Bueno, cuando identificamos al paciente con el ACV agudo, debemos activar el código ACV. El código ACV en la institución se activa por medio del chat de WhatsApp que ya está creado y en el que están los especialistas que intervienen en el servicio de urgencias. Están los internistas, está el neurointervencionista, están los neurólogos. Entonces tenemos dos tiempos de trabajo. Si el paciente llega dentro de las 4.5 horas o el paciente llega entre las 4.5 horas y las 6 horas.
Si el paciente llega entre las 4.5 horas iniciales, podemos beneficiarnos del tratamiento farmacológico y del tratamiento endovascular. ¿De qué depende esto? Del angiotac. Entonces, si en el angiotac vemos una lesión de gran vaso, o sea, un trombo en la carótida, en la arteria cerebral media, en la arteria cerebral anterior, en la arteria cerebral posterior, en la primera porción, o las vertebrales o la basilar, entonces el paciente se puede beneficiar tanto de manejo farmacológico como de manejo endovascular. Si no hay una lesión de gran vaso, le damos solamente el manejo farmacológico. Si el paciente llega más de 4.5 horas y menos de 6 horas y vemos una lesión de gran vaso, entonces el paciente también se beneficia del manejo endovascular. Después de que se haya realizado el manejo es que el paciente se traslada a UCI y se busca la cama de UCI. Es muy importante que no perdamos tiempo haciendo notas. Eh, Cuando ingrese el paciente y ya tenemos la nota o el sistema disponible, lo que debemos hacer es una nota en todos los ítems donde diga código ACB, código ACB, código ACB, lo guardamos y después, cuando ya se haya manejado el paciente, cuando ya tengamos definido qué vamos a hacer, nos devolvemos y hacemos una nota retrospectiva y escribimos todo lo que hemos encontrado, todo lo que hemos hecho, pero ya hay una evidencia en el sistema de que se ha manejado al paciente y de la hora a la que el paciente ingresó a la institución. Es muy importante el tiempo. Entre más tempranamente manejemos al paciente, mejor pronóstico va a tener. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Que entre el momento en que el paciente toca la puerta de urgencias y que sea valorado por el grupo de ACB, no pasen más de 15 minutos. El siguiente objetivo es, entre que el paciente toca la puerta de urgencias y se hace la tomografía, no pueden pasar más de 25 minutos. Y entre el momento en el que el paciente toca la puerta de urgencias y se hace el manejo farmacológico o endovascular, no pueden pasar más de 60 minutos. Entonces, si el paciente está en ventana de trombolisis, la clasificación es triaje 1. Si el paciente está fuera de ventana para trombolisis y o trombectomía, la clasificación es triaje 2. Les insisto nuevamente en esto. Todo paciente que sea candidato para las dos terapias debe recibir las dos terapias. Si es de gran vaso y está en menos de 4.5 horas, debe recibir trombolisis endovenosa con el medicamento y la trombectomía mecánica. Y esto nos garantiza que el paciente tiene un mejor pronóstico neurológico. Esto es basado en que la mayoría de los estudios que se realizaron para trombectomía mecánica y con los cuales estamos tomando decisiones en el mundo, en casi todos los pacientes y en algunos en todos los pacientes se realizó terapia dual. Entonces, si nosotros queremos garantizar los mismos resultados que se tuvieron en los estudios, tenemos que hacer lo que los estudios hicieron y es hacer la terapia dual en los pacientes que sean candidatos. Entonces, nuevamente, los tiempos de ventana terapéutica son 4.5 horas para trombolisis endovenosa con el medicamento y menos de 6 horas para la trombectomía mecánica. Aquí es importante resaltar que cuando se le pregunta al familiar hace cuánto empezaron los síntomas, es muy importante tener en cuenta que el acompañante o el familiar haya evidenciado el momento en el que el paciente presentó el déficit neurológico focal. Si no lo evidenció, tenemos que preguntarle cuándo fue la última vez que lo vimos bien. Entonces, un ejemplo, el paciente estaba en la casa, estaba con todos sus familiares y de un momento a otro se cayó, dejó de hablar y dejó mover medio cuerpo. Entonces, en ese momento dijimos, a esa hora inicia el tiempo de ventana. Otro caso, el paciente
estaba solo en la casa y llegó la esposa y lo encontró en el piso sin mover medio cuerpo y sin poder hablar. ¿Cuál es la ventana? ¿En qué momento se toma la ventana? Se toma la ventana en el momento en que la esposa lo vio por última vez bien. Entonces, ¿a qué hora salió de su casa? A las 2 de la tarde. ¿A qué hora lo encontró? A las 4. ¿A qué horas empieza la ventana terapéutica? Empieza a las 2, porque no sabemos en qué momento entre las 2 y las 4 sucedió. Sucede exactamente lo mismo para el paciente con un ACV del despertar. Entonces, el paciente estaba en la casa, estaba durmiendo cuando empezó a hacer unos ruidos raros, la esposa fue y lo vio y el paciente no se podía mover, no podía mover medio cuerpo, no podía hablar y eran las 2 de la mañana. Pero en ese momento no fue, o no podemos tomar como las 2 de la mañana el momento que se focalizó, porque la última vez que lo vieron bien fue en el momento en que se acostó, que fue a las 10. Entonces tomamos el tiempo de ventana de trombolisis desde las 10 de la noche, no desde las 2 de la mañana. Eso es muy importante porque ya nos han llegado varios pacientes que se van a trombolizar y resulta que están fuera de ventana. ¿Qué es lo primero que hacemos con el paciente? Saturación debe estar por encima del 94%. Si el paciente está saturando bien, no le colocamos oxígeno. Evitar la hipotensión. Entonces, cuando el paciente tiene un ACV isquémico, normalmente llega con tensiones algo elevadas porque el organismo está tratando de, por medio de la tensión, reperfundir ese tejido que está isquémico. Si nosotros suministramos antihipertensivos, si le bajamos más la tensión al paciente, entonces esa área isquémica nos va a aumentar de tamaño. Entonces no hipotensar al paciente. Si se va a realizar la trombolisis, hay unos márgenes de tensión arterial que vamos a manejar. Si no se realiza la trombolisis porque llega fuera de ventana y la tensión está por encima de 220, 120, solo disminuimos el 15% en las primeras 24 horas. Después de 48 a 72 horas ya podemos bajar más la tensión a la meta que todos conocemos de por debajo de 145/90. Actualmente se está manejando 135/85 como meta de tensión arterial en el paciente para prevención secundaria. ¿Qué paciente es candidato para trombolisis? Todo paciente con déficit neurológico focal persistente. ¿Qué quiere decir persistente? Que el paciente, en la medida en que lo seguimos evaluando durante la urgencia, persiste con su déficit neurológico. Nos han llegado pacientes que llegan hemipléjicos, llegan afásicos y cuando lo vamos a iniciar la trombolisis, el paciente ya empieza a hablar y empieza a moverse. Por eso es importante cada 15 minutos estar haciendo el NIHS para verificar que no estamos ante un AIT. Y se tromboliza a todo paciente que tenga un NIHS mayor de 5 o menor de 25 o si tiene un déficit discapacitante, así el NIHS es menor de 5. Por ejemplo, el paciente tiene un déficit neurológico focal que solo le molesta o solo le afectó su miembro inferior derecho. Nos puntuaría menos de 5, pero el paciente no nos va a volver a caminar. Entonces consideramos que ante la gravedad de que el paciente va a quedar sin la posibilidad de caminar, lo debemos trombolizar. O por ejemplo, el paciente nos llega con una monoparesia del miembro superior izquierdo, no puede mover solo el brazo izquierdo. Nos puntúa menos de 5, pero es que el paciente es violinista. ¿Y cómo vamos a dejar un violinista sin tocar su instrumento? Entonces son muchos factores que nos pueden ayudar a decidir si vamos a trombolizar o no un paciente con un NIHC menor de 5. Otros de los ejemplos de NIHS menor de 5, un paciente con una hemianopsia, un paciente con una afasia, un paciente que no sienta medio cuerpo, un paciente con alteración de la marcha. La trombectomía mecánica es el procedimiento mediante el cual el neurointervencionista ingresa por medio de un catéter y extrae el coágulo que está en las arterias cerebrales principales.
Esto solo se puede hacer en los segmentos proximales de las arterias cerebrales. Por eso es que es importante hacer el angiotag, identificar que sí tenemos un trombo en esos segmentos proximales. Se debe hacer en pacientes que tengan una escala de ranking bajo, eso lo vamos a hablar más adelante. Pacientes mayores de 18 años, un NIH idealmente mayor de 6, un aspect mayor de 6. La ventana de trombectomía, como lo dijimos, es hasta las 6 horas. Eh, en algunas instituciones en que se encuentren con imágenes avanzadas, esta ventana se puede ampliar incluso hasta las 24 horas, según los criterios del neurointervencionista y cuando tengamos pues imágenes de perfusión cerebral. El único laboratorio que se necesita para realizar la trombolisis es la glucometría. Todo paciente que llegue con una glucometría por debajo de 60, por debajo de 400, se debe tratar porque estas alteraciones pueden producir un déficit neurológico focal que imita un ACV. Si tenemos un paciente con glucometría por debajo de 60 o mayor 400, lo manejamos, realizamos nuevamente el NIHS cuando ya esté en metas y si vemos que persiste el déficit focal, procedemos con la trombolisis. Las contraindicaciones para trombolisis son muy importantes. Siempre le debemos preguntar al paciente o al familiar las contraindicaciones. Ojo que estas contraindicaciones son para el medicamento endovenoso, no para la trombectomía mecánica. Entonces, que durante la imagen veamos una hemorragia en el TAC. Entonces, definitivamente, si hay una hemorragia, no hacemos trombolisis. Si el paciente ha tenido un accidente cerebrovascular en los últimos 3 meses, si ha presentado un trauma craneoencefálico moderado a severo en los últimos 3 meses, cirugías craneales o espinales en los últimos 3 meses, si ha tenido una punción arterial en un sitio que no sea compresible en los últimos 7 días, si ha tenido un parto en los últimos 10 días, si tiene alguna neoplasia conocida con alto riesgo de sangrado, si tiene alguna neoplasia gastrointestinal o ha tenido sangrado gastrointestinal en los últimos 21 días, si el paciente tiene una cirrosis, si tiene una hepatitis, si tiene una hipertensión portal, si tiene una insuficiencia hepática, si el paciente tiene una endocarditis infecciosa, si sabemos que tiene una disección aórtica, si alguna vez ha tenido alguna hemorragia intracraneal o espinal, si el paciente ha tenido una hemorragia espontánea intracraneal o espinal en cualquier momento, ya esto nos contraindica. Si el paciente tiene un tumor cerebral o una malformación o se conoce que tenga un aneurisma, si ha tenido síntomas de hemorragia subaracnoidea a pesar de un TAC normal, básicamente el principal síntoma, bueno, el que todos conocemos o debemos conocer, es una cefalea en thunderclap o cefalea severa aguda o súbita, o si el paciente tiene una coagulopatía ya conocida, que el paciente tiene alguna hemorragia, una pancreatitis aguda, que el paciente que esté tomando warfarina y que tenga un INR mayor de 1.7 o un PT menor de 15. Esto es muy importante porque nos han llegado pacientes que están tomando la warfarina pero nunca se han controlado el INR. Entonces un paciente que toma warfarina y con un INR menor de 1.6 es candidato para trombolisis. ¿Listo? Es otro examen que podemos necesitar, pero solo con el antecedente de la warfarina. Si no te está tomando warfarina, pues no hay necesidad de INR. Si conocemos que el paciente tenga alguna alteración de la coagulación, que tenga plaquetas por debajo de 100.000, entonces nos llega el paciente y nos dice, no, es que él siempre ha tenido las plaquetas bajitas. En ese caso, en ese paciente particular, si necesitamos un hemograma. Si no tiene ningún antecedente, pues no vamos a necesitar hemograma ni tiempos de coagulación. Si el paciente le han aplicado heparinas en las últimas 48 horas, o heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular en las últimas 24 horas. Si el paciente está tomando nuevos anticoagulantes y los ha tomado en las últimas 48 horas, o que la glucosa, a pesar de
los del manejo no podamos corregirlo. Siempre se debe evaluar el estado de discapacidad previo del paciente, cómo estaba el paciente antes de presentar el ACV. Esto se hace por medio de la escala de ranking. La escala de ranking debe estar en un puntaje idealmente entre 0 y 2. Si el paciente tiene una escala de ranking previo a la ACV que está por encima de 3, si el paciente, por ejemplo, es un paciente con una enfermedad de Alzheimer avanzada, que está muy discapacitado, que es dependiente para todas las actividades de la vida diaria, pues es muy probable que no sea candidato para trombolisis porque pues es mayor el riesgo de las complicaciones que los beneficios que el paciente pueda tener a largo plazo. Aquí es muy importante también tener en cuenta que la edad del paciente no nos contraindica la trombolisis. Si tenemos un paciente de 95 años que es funcional, que camina, que se baña solo, que come solo, que no está muy alterado cognitivamente, igual se tromboliza. La edad no es una contraindicación, pero sí es contraindicación una discapacidad previa. El NIHS es una escala que se diseñó para evaluar la severidad del ACV. También nos sirve para mirar el seguimiento durante la trombolisis y el seguimiento a largo plazo, y nos sirve también para pronóstico neurológico. Ya les había comentado, si el NIHS está mayor de 5 trombolizamos e idealmente un NIHS menor de 25. Si tenemos un NIHS muy alto, mayor de 25, quiere decir que ese accidente cerebrovascular es muy grande y que existe un mayor riesgo de sangrado. Entonces, en esos casos con un NIHS muy severo evaluamos bien si lo trombolizamos o no. Si durante la trombolisis vemos que el NIHS se aumenta, si el paciente se ha deteriorado, es muy importante detener la trombolisis y realizar un TAC de cráneo simple. Si el TAC de cráneo simple está normal, reiniciamos la trombolisis. Si observamos sangrado, detenemos la trombolisis y nos vamos al manejo del sangrado que se produjo. El NIHS que evalúa, básicamente el primer ítem es nivel de conciencia, segundo ítem la mirada conjugada, los movimientos oculares, el tercer ítem es los campos visuales, debilidad de cada una de las extremidades, la dismetría o la ataxia, la sensibilidad, el lenguaje, o sea, el paciente nos entiende, el paciente produce lenguaje. Esto se evalúa por medio de unas gráficas y de unas tablas que ya están preestablecidas. La disartria o la articulación del lenguaje y la extinción o inatención. Bueno, entonces como les había comentado, se debe hacer dos imágenes, un TAC de cráneo simple y un angioTAC de cerebral. En el angioTAC, pues siempre hay que tener presente que en este escenario no necesitamos realizar el BUN y la creatinina para hacer el angioTAC con contraste. Siempre le debemos preguntar al paciente y al paciente o al familiar si él tiene un antecedente de enfermedad renal crónica. Si existe el antecedente de enfermedad renal crónica, entonces solo hacemos el TAC de cráneo simple. Si no existe un antecedente conocido, no hay necesidad de realizar bunicreatinina, hacemos inmediatamente el TAC con contraste para el angioTAC. En el TAC simple lo que debemos evaluar es primero, lo más importante, que no observemos sangrado, y segundo, hacer una escala que se llama la escala del ASPEC. Entonces, en las pacientes podemos encontrar diferentes tipos de hemorragias intraparenquimatosas, hemorragias subaracnoideas. Aquí vemos la hemorragia subaracnoidea en la región frontal derecha.
hemorragias epidurales, hemorragias subdurales. El ASPEC es una escala que va de 0 a 10. El mejor puntaje es 10, el peor puntaje es 0. Hacemos trombólisis endovenosa con el medicamento cuando el ASPEC nos puntúa 7 o mayor de 7, o sea, con un ASPEC bueno. Recordemos que el mejor puntaje es 10. Entonces, un ASPEC bueno, trombolizamos. Un ASPEC malo, no trombolizamos. ¿Por qué no trombolizamos? Porque eso quiere decir que el paciente tiene alto riesgo de hacer transformación hemorrágica. Entonces, en el ASPEC se evalúan dos cortes. Un corte a nivel de los núcleos de la base y otro corte, dos cortes más arriba de este corte de los núcleos de la base. Entonces, básicamente evaluamos dos cortes, no evaluamos toda la tomografía. Entonces, a nivel de los núcleos de la base y dos cortes por encima. Y el aspecto tiene 10 puntos, son 10 localizaciones que se evalúan. Entonces, M1, M2, M3, la ínsula, el núcleo lenticular, la cabeza del caudado y el brazo posterior de la cápsula interna. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 puntos que vamos a evaluar. Y en los dos cortes más arriba evaluamos M4, M5 y M6. Y ese es el puntaje de 10 puntos. ¿Qué vamos a mirar en esos puntos? Bueno, acá vemos nuevamente cuáles son cada uno de los 10 puntos que evaluamos en el ASPEC. Otra gráfica que nos muestra lo mismo. Esta es la gráfica del estudio original donde se planteó esta escala para evaluar qué tanto porcentaje de la arteria cerebral media se ve afectada. Obviamente, en la mayoría de los accidentes cerebrovasculares se afecta solo medio hemisferio o un hemisferio cerebral. Entonces, pues no vamos a evaluar a ambos lados del cerebro, evaluamos el hemisferio que creemos por clínica que puede estar afectado. Entonces, nuevamente, el- la cabeza del caudado, el núcleo lenticular, el brazo posterior de la cápsula interna, la ínsula, M1, M2, M3 y M4, M5 y M6. En esta gráfica vemos lo mismo. Estos son los puntos que vamos a evaluar. Entonces, ¿qué puntúa? Edema focal o hipodensidad del parénquima o efecto de masa cuando ya es más severo, borramiento de los surcos corticales o disminución de la diferenciación córtico-subcortical. O sea, el área blanca, el área subcortical, se empieza a ver más grisecita, más oscura, similar al área cortical. Entonces ya suponemos que hay un ACV en ese territorio. Entonces no es solo hipodensidad, hay otras cosas que nos puntúan también. Bueno, entonces este es un paciente que ya lleva varias horas de evolución, pero nos sirve de ejemplo para mirar cómo se puntúa el aspecto. Entonces, en el primer corte que evaluamos, vemos que está afectado M1, la ínsula, M2, el núcleo lenticular y la cabeza del caudado. Entonces ya de estos 7 puntos, ya hay 5 que están afectados, entonces hasta acá ya nos puntúa de 5 el aspecto. Y hacemos la evaluación de los dos cortes más arriba, en los cuales digamos que M5, para dejarlo hasta ahí, M5 eh, se ve afectado, entonces nos daría un aspecto de 4. Recordemos que trombolizamos si el aspecto es mayor de 7, en este caso, igual o mayor de 7, en este caso un aspecto de 4, pues no es candidato de trombolisis. Bueno, si se decide realizar la trombolisis, recordar que necesitamos dos accesos periféricos, idealmente en la extremidad no parética,
el control de la tensión arterial. eh, si la tensión arterial está por encima de 185-110, se inicia manejo de la tensión, idealmente con medicamentos endovenosos, el medicamento que tengamos a disposición, pero idealmente endovenosos para controlar la tensión. Recordar que no se debe hipotensar al paciente, entonces no montarle el medicamento y dejarlo el paciente sin observación porque podemos bajar mucho la tensión y el área de isquemia aumenta. Durante la trombolisis y por las primeras 24 horas se debe mantener una tensión arterial de 180, de por debajo de 180 a 105. El medicamento que utilizamos es el Alteplasa Bactilice, viene en esta presentación. La dosis es de 0.9 miligramos por kilogramo, siendo la dosis máxima 90 miligramos. Se debe pasar durante el primer minuto un bolo del 10% de la dosis. Se pasa con una jeringa lentamente el primer 10%. Esto se hace básicamente para mirar reacciones de anafilaxia. Si no hay ningún inconveniente, si el paciente lo tolera, se continúa el resto del medicamento durante una hora en infusión. Cada ampolla viene de 50 miligramos. El mecanismo de la acción del medicamento pues es muy fácil. Lo que hace es activar el plasminógeno, convertirlo en plasmina, y la plasmina lo que hace es realizar una lisis de la fibrina del trombo que se formó. Tiene un efecto principalmente sobre los trombos que se han formado recientemente. No hay un efecto sistémico y el medicamento tiene una vida media de 5 minutos. Por eso es que se debe pasar en bolo inicial y después en infusión por una hora, y durante esa hora es que el medicamento está haciendo efecto y está eh, disolviendo el trombo que se ha formado. Ya les había comentado, si durante la observación, durante la infusión, el paciente presenta un deterioro en su NIHS, se suspende el medicamento, se lleva a tomografía y se evalúa que no haya tenido sangrado. Si no hay sangrado, se vuelve a reanimación y se continúa la trombolisis. Después de la trombolisis, todo paciente debe ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Durante las primeras 24 horas no utilizar antiagregantes ni anticoagulantes, no utilizar heparinas. Se realiza la tomografía 24 horas posterior a la trombolisis. No utilizar sonda nasogástrica, no utilizar catéter urinario, no utilizar catéter venoso central por las primeras 24 horas por riesgo de sangrado. El paciente se mantiene bajo sin vía oral, líquidos endovenosos, las tensiones mantenerlas por debajo de 180 a 110 y controlar la glicemia idealmente entre 140 y 180. Si vemos que el paciente ha tenido un sangrado en la tomografía que se hizo, se detiene la infusión, se le hacen paraclínicos. El manejo debe ser con crioprecipitado 10 unidades durante 10 a 30 minutos, ácido tranexámico 1000 miligramos IV durante 10 minutos, o pues lo que tengamos a la disposición en la institución. El control de la tensión arterial, ahí sí ya nos cambia la meta, tenemos que bajar la tensión a metas de por debajo de 140-90. Bueno, muchas gracias, eso era lo que
teníamos para compartir con ustedes.